A la 1, a las 2 y a las 3. ¡Va! ¡Hola, amigos! Si a un peruano le preguntas en qué parte del Perú se puede comer más rico, les apuesto que 8 de cada 10 les van a decir que en Arequipa. Por eso es que hoy día les hemos preparado un recorrido picantero. Oye, aguanta. Ayer me dijiste otra cosa. Me dijiste, oye Fati, mañana lo primero que tenemos que hacer es llamar a Don Guiñapo. Sí, es verdad, me olvidé. Hay que llamarlo. Oye, pero va a haber recorrido picantero igual, ¿no? Claro, llámalo. Ya está. ¿Aló? ¿Hola? ¿Aló? Sí. Aló. Por favor, amigos, no vayan a adelantar esta parte del video porque es esencial para que puedan entender la historia de las picanterías. Don Guiñapo, ¿cómo está? Estoy segura de que aquí un montón de personas están preguntando ¿quién es usted? Gracias, chicas, gracias por invitarme. Soy el resultado de moler maíz negro ya germinado. Soy oriundo de la zona del sur del Perú, especialmente de Arequipa. Y dos cosas importantes. No me confundan con el maíz morado, por favor. Y segundo, ya tengo TikTok. Oye, qué buena, Don Guiñapo. Tenemos que quedar para hacer ahí un dúo en el TikTok. De todas maneras, Don Guiñapo, cuéntanos cómo así usted es tan popular. Es que conmigo se hace la ancestral chicha de guiñapo, bebida que se toma desde la época de los incas, bebida bandera de Arequipa. La puedes tomar sola, usar como medicina, como ingrediente para la cocina y hasta para destetar a los bebés. Nada de fórmula. Buena, Don Guiñapo. Y una consulta. ¿Dónde podemos encontrar su chicha? ¿La venderán en los supermercados o en el tambo? No, sobrinas, siempre he sido la estrella de las chicherías. Todo un crack, Don Guiñapo. Don Guiñapo, se nos acaban de terminar nuestros 10 minutos gratis de la plataforma El Micio Zoom. No se preocupen, chicas, yo también tengo que grabar unos TikToks para mis seguidores. Estoy afanadazo con esto del TikTok. Nos vemos, Don Guiñapo. Chao, Don Guiñapo. Acompáñenme a conocer esta picantera historia. ¡Ja! ¡Siempre quise decir eso! Durante cientos de años, los arequipeños se han dado cita en las chicherías, lugar donde se vende la famosa chicha de Guiñapo. Donde veías una bandera blanca, sabías que podías encontrar una rica chicha. Hacia el año 1750, solo en la ciudad de Arequipa se contaban más de 3000 chicherías. Estos lugares eran espacios democráticos llenos de conversaciones, música, poesía y donde podías ver al capataz y al obrero bebiendo chicha del mismo vaso. Ya hacia fines del siglo XIX, las chicheras comenzaron a obsequiar platillos picantes a sus caseros para incentivarlos a comprar más chicha. Pero estos platillos eran tan ricos que poco a poco comenzaron a cobrar por ellos y a regalar la chicha, convirtiéndose así las chicherías en picanterías. ¡Qué hermosa historia, amigos! Espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima. ¿Pero qué es una picantería? Una picantería es un restaurante donde se sirven platos tradicionales con recetas que pueden tener cientos de años. En Perú las puedes encontrar en Cusco, Chiclayo, Piura y en muchas otras regiones, pero hoy les vamos a hablar de la más achorada de todas, la arequipeña. Ojo, que para que una picantería arequipeña sea reconocida como tal, debe cumplir con 4 características principales. Y no lo digo yo, lo dice la Sociedad Picantera Arequipeña. Y como los conocemos bien, amigos, sabemos que les va a gustar aprender de esto en un TikTok. Características adicionales. Aún se usa batán, la licuadora de antaño. Siempre hay un buen fogón con harta leña. Las mesas son largas y se comparten. Y las picanterías pueden tener recetas que tienen más de 500 años de antigüedad. Eso es incluso cientos de años antes de que el Perú se independizara. Y no solo eso, solo en Arequipa se han registrado hasta 194 platos típicos. La UNESCO nombró a Arequipa como ciudad creativa gastronómica y solo hay 66 en el mundo. Oye, Fátima, ¿ya estás lista? Sí, vamos.
A la cuenta de 3, ¿ok? 1, 2 y 3. Arrancamos este recorrido con una picantería que es patrimonio cultural de la nación, la Lucila. Aquí está una de las cocinas más antiguas del Perú. El fogón y el batán se mantienen desde el año 1905 y lo heredó doña Lucila Salas, quien estuvo a la cabeza de esta picantería hasta el 2012, cuando a los 96 años partió de este plano. Desde entonces, sus 5 hijas son quienes custodian la tradición. Está en Sachaca, a 20 minutos del centro de Arequipa, y vale demasiado la pena venir hasta aquí. Estas son las torrejitas de verdura. Lo hemos probado en varios lugares y la verdad es que nos gustan un montón. Son súper crocantes. Muy rico. Este es uno de mis platos favoritos de toda la gastronomía arequipeña. Se llama el escribano y es una mezcla de papitas sancochadas con tomate, rocoto, vinagre. No tienen idea la cantidad de sabor que pueden sentir en una sola cucharada, de verdad. Lo mejor siempre es una de las cosas más baratitas de la carta porque es una entrada. Pero aquí hay algo que nosotros queremos ofrecerles. Nosotros queremos a nuestra tierra rindiéndole un homenaje. ¿A través de qué? De la comida. Y queremos que esa comida llegue y esté al alcance de todos. Por eso los invitamos que vengan y prueben, traigan a su memoria los recuerdos de lo que significa comerse un rocoto relleno, un cuy chascado, y que esté hecho con leña, con ese aroma, con ese humo. Nuestra visita a Lucila se terminó y como conclusión, amigos, les puedo decir que aquí he probado el escribano y el chicharrón más rico que he comido en todo este viaje a Arequipa. La torrejita de verduras también 100 puntos, pero mis favoritos, escribano y el chicharrón. Nos hemos alejado del centro porque queríamos ir a una picantería a la cual vaya mucha más gente local que turistas. Y nos hemos venido a una picantería que se llama La Fiera. Ojo que acá hay menú todos los días. A las 2 de la tarde ya se acaba. Está 16 soles. Te incluye una sopa, un segundo y creo que una bebida. Así que si vienen temprano van a poder gastar menos. Y obviamente estoy arrancando mi comicola escocesa, que es la gaseosa típica de Arequipa y que amo. Y con una chicha de huiñapo, que también es deliciosa. Porciones generosas, ambiente 100% arequipeño y una sazón achoradaza es lo que te llevas en La Fiera. Recomendado, amigos. Hoy día tenemos el placer de que Virginia nos acompañe y Virginia es como que la persona que está al mando de La Fiera. Así es. ¿Cómo es la tradición picantera en tu familia? Mi mamá nació con ese instinto de saber cocinar, de darle mucho amor a la cocina y así mismo nos pasó ese legado a nosotros. Desde los 12 años estoy en la cocina. Mi mamá era La Fiera porque mi mamá estaba al cuidado de sus 3 hijas, mujeres, y su hermana. Éramos 4 mujeres y casi solteras. Por eso le llamaban La Fiera, porque arañaba al que se acercaba a hablar a sus hijas o a su hermana. Y la gente decía, esa señora tiene un genio como fiera. ¿Cuáles son los platos que se piden aquí más en La Fiera? Los almuerzos, como el chaque, hoy día el chuño molido, los americanos, el ají de calabaza. Los camarones, el ají de camarón, el moquegón de camarón, el timbo de rabos, la timpusca de peras, caldo de lomos. Gracias, chicas, por la visita. Les agradezco que hayan estado aquí para que ustedes mismos conozcan y saboreen la buena comida que brinda La Fiera. Los espero en Arequipa, en La Fiera, en Comandante Canga 112, Mariano Melgar. Su amiga Vicky. ¿Pa' qué mentir? La Dorita es nuestra picantería favorita. Su excelente relación calidad-precio te permite visitarla más de una vez en tu viaje. Y Lili, la dueña, es la 3ª generación de picanteras en su familia. Hoy día es domingo y es el día que se come el adobo en Arequipa, hecho en ollita de barro, con el conchito de la chicha de huiñapo, con ají colorado, ajo y comino, macerado de un día para el otro, y el resultado es este delicioso adobo arequipeño. ¿No les provoca? ¡Qué rico! La felicidad es remojar tu pan en el adobo. Eso es felicidad.
Amigos, creería que es uno de los platos más representativos de Arequipa, el chupe de camarones. Si son alérgicos, traigan su pastilla porque vale la pena comerlo igual. En esta coyuntura, La Dorita fue de las primeras picanterías en acatar todos los protocolos para continuar repartiendo su rica comida a todos los arequipeños. Ver que han podido adaptarse tan rápido y bien a esta nueva normalidad nos motiva muchísimo. ¡Felicidades, Picantería La Dorita! Picantería La Dorita está esperándolos con los brazos abiertos para poderos atender con las garantías del caso, para que ustedes se sientan tranquilos de que su producto, su comida llega en perfectas condiciones a su casa. Muchas gracias. El siguiente lugar es un clásico de clásicos. La Nueva Palomino es toda una experiencia turística por la historia de la picantería arequipeña. Una parte importante de una picantería es que cocinamos a leña en este fogón. Cuando ya tiene esta espuma natural, entonces quiere decir que la chicha ya se puede tomar. Amigos, miren, les presentamos a María, alias Muñeca. Hoy día enseñar cómo funciona el batán y nos va a preparar una rica ocopa así como en antaño, ¿no? Y empezamos, madre, con nuestra huacacaicita de la chacra al batán. La señora María es toda una rockstar, miren cuánta gente está aquí viendo. Ahí está. Todo el mundo acá aprendiendo la receta de la señora María. A ver, que nos diga qué opina la señora también. ¿Qué tal? Qué delicia, es una delicia. Platos favoritos que los amo y que me hubiese encantado que mi mamá me lo dé de niña, que es la torrejita de verduras. Esta en específico es torrejita de calabaza con su ajicito. Vamos a probarlo. Con una preparación diferente, crocante por fuera y por dentro súper blandito. Está muy rico. A ver con el ajicito. No como ají. Las porciones han sido generosas, no un montón abundante, pero no ha sido gourmet para nada. Y eso es algo que a nosotros nos habían dicho mucho, que era una picantería gourmet, pues para nosotros no lo ha sido. Los precios sí un poquito elevados, muy grandes. Es una picantería que tiene capacidad para 450 personas. Y pues se nota mucho de que está hecha para la experiencia turística, ¿no? Para que las personas entiendan cómo funciona una picantería. Ay, Benita, Benita, una picantería y enciclopedia a la vez. Una sazón increíble donde todos los platos vienen con el relato de su historia de regalo. Hemos tenido mucha suerte de poder encontrarnos pues con la creadora y la que está detrás de todo este restaurante, que es la señora Benita, que está justo acá conmigo. ¿Nos podría contar en qué generación de picantera se encuentra usted? Yo soy la 7ª generación de mi familia. Ya mi hijo, el Roger, vendría a ser la octava. Wow. Qué bueno que Roger se ha puesto las pilas y está también apoyando aquel negocio. No, la verdad le voy a decir. La verdad. Malo. Yo no estuve de acuerdo. Él ha estudiado mis hijos han estudiado. Sí, arquitecto, nos contó. Sí, y la verdad, a raíz de que me operaron de la columna y de las piernas, él armó más esta picantería y más porque la que tiene acá en San Francisco. ¿Realmente se interesó en expandir el negocio, que pueda venir más
gente. Sí, y ampliarlo. Pero yo le decía, cierren la picantería porque son 3 hijos hombres, nada más que tengo. No la cierren, por favor. Cierren la picantería. Roger, gracias. Acá los chicos de la picantería nos han sugerido algunos platos que no conocemos y que nos han dicho que los verdaderos arequipeños lo conocen. Esta es la licha. Esta plantita da en el maíz, en las papas, en la alfalfa da. Y es muy rica, pruébela. Sí, esa. ¡Qué rico! Nunca lo habíamos probado. Se llama... Este es la hierbita. Está bien rico. Qué rico, locro de pecho. Me encanta el guiso. Wow. Que nunca cierren esta picantería, por favor. Bueno, les invito a todo Arequipa, a todo el Perú, a todo el mundo que vengan acá a Arequipa a probar la rica comida de las picanterías. Somos más de 40 picanterías que hay acá en Arequipa. Así que si vienen ya saben que esta es una muy buena opción, es cerca de la Plaza de Armas y pues van a apoyar a que este tipo de proyectos y bueno, las picanterías sigan y continúen a lo largo de los años. Muy agradecido y los esperamos con los brazos abiertos acá en la ciudad de Arequipa. Y en la Avenida de los Claustros. En la Avenida de los Claustros. Qué honor haberla conocido. Acá ya somos amigas, ¿sabes? Por acá por las 3, ya somos patas. Ah, sí. Espero que vengan siempre. Nos vemos. Gracias, chao. Amigos, hoy estamos en la picantería La Victoria y nos acompaña Roger, que es arquitecto y también es cocinero, es hijo de la señora Benita. Probablemente se acuerdan de la señora Benita, hace un ratito lo mostramos. Y hoy nos va a contar ciertos datos importantes. En 1850, 1845 aproximadamente se data de que en Arequipa hubo cerca de 3.200 picanterías y chicherías. En realidad era una barbaridad. Yo podría decir que en esos momentos había una especie de boom gastronómico de las picanterías en Arequipa y también de las chicherías. En la actualidad tenemos 50 y eso quiere decir de que en 200 años han desaparecido 3.150 picanterías, por lo cual significa que estamos en un proceso de extinción y es por eso de que es muy importante visitar a estos bastiones, resguardadores de identidad, de gastronomía, que no solamente vendemos picantes y comida, que también son lugares de inspiración para pintores, poetas y lugares de conspiración revolucionaria. Amigos, para hacer de esto más interesante, les cuento que vamos a hacer algo que se llama el prende y apaga, que usualmente se hace al final de la comida, pero pues lo vamos a hacer al inicio porque, ¿por qué no? Consiste en tomar un poquito de anisado, o bueno, aguardiente, que en este caso es anís nájar, que haces el prende y luego lo apagas con tu chicha de huiñapo, que es una bebida prehispánica, y gana el que más chicha toma. Así que vamos a hacer aquí Roger, octava generación de picanteros versus Daniela de San Juan de Miraflores. Vamos a ver qué tal sale. ¿Estás listo, amigo? Buenísimo. A tu orden, Fátima, a tu orden. Y a ver, a la 1, a las 2 y a las 3. Va. Pa, se tomó la de shot. A ver, pa. A sumar, esto me da miedo. A ver. A la no, Roger. A no, Daniela también. Eso sí, nunca lo vi venir. Uy. Alan, después va, tiene que ir al baño después, ¿no? No puedo más. ¡Oye, te gané! Le gané. Sí, ganó San Juan de Miraflores. Hemos venido acompañados de esta picantería, amigos. Ahí está Lenana, Angie, Alicia y mi amigo Juan Diego. Aquí no viene acompañado de esa salsa que es de la misma chicha de huiñapo y la proteína es alpaca. Impactada con el sabor de la quinoa.
Ahora voy a probar una zarza de lapa con camarones. Dani lamentablemente es alérgica, así que qué bueno. Está muy rico. Roger nos contó que pues acá un verdadero arequipeño no come ceviche, sino come esto, que es una zarza. Que a mí me ha gustado bastante, tiene un sabor bien fuerte. La verdad es la primera vez que probamos este plato, ¿no, Dani? Sí, la primera. Algo que me ha encantado acerca de esta picantería y también de la Benita es que además de tener todos esos platos bandera de que toda picantería tiene, también tienen platos de rescate. Han insertado en su carta ingredientes y preparaciones que se hacen desde hace como 500 años y que ahorita se están perdiendo y que solamente arequipeños netos de pura cepa suelen comer, amigos. Y me parece genial que lo inserten en su carta para que personas que solamente están viniendo a Arequipa por turismo puedan tener el sabor de lo que era de verdad comer la verdadera gastronomía arequipeña desde hace cientos de años, ¿no? Si pueden darse una vuelta por aquí o por cualquiera de las picanterías que tiene esta clase de preparaciones, háganlo, amigos, porque yo sé que a veces puede ser un poquito caro, puede costar un poquito más que un menú, pero están comiendo prácticamente historia. Y no es cualquier historia, sino es la historia de nuestro país. Amigos, nos pasamos, estoy reventando. Oh, yo creo que ahí me entró un adobito más todavía. Estamos seguras que quieren saber cuántos tuppers le ponemos a las picanterías arequipeñas. Y creemos que tremenda experiencia gastronómica e histórica merece el tupper de oro. ¡Yeah! Esta experiencia, amigos, de verdad que nos ha encantado. Esperamos que ustedes también puedan visitar picanterías, no solo en Arequipa, sino también en otras partes del Perú. Sí, qué loco que un plato de comida prácticamente sea un viaje en el tiempo, amigos. Es mucha historia. Muchas gracias por ver este video. No los aburrimos más y ya saben lo de siempre. ¡Tupper y micro!